Gracias te damos, Señor, porque dejaste para nosotros toda instrucción, toda guía, toda enseñanza, toda comunicación. Nos hiciste saber a través de tu palabra tus planes preciosos y lo hiciste desde el principio, Señor. Y nosotros día a día vamos descubriendo cómo en cada parte de tu palabra hay revelación. Así, Señor, ahora estamos aquí presentes, encomendándonos a la guía y la enseñanza del verdadero Maestro, de tu Santo Espíritu, para conocer las riquezas que tu palabra trae para nosotros el día de hoy y quedar maravillados. Queremos pedirte que nuestra mente, nuestro corazón esté abierto, alerta, atento, para encontrar esas maravillas que tú dejas allí para nosotros. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos esta noche y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, yo quiero comentar hoy que nosotros sabemos que Dios, de en medio de toda la humanidad, creó y se hizo de un pueblo, porque antes de Abraham no existía un pueblo del Señor, una nación, sino que esta se inicia a partir de que el Señor llama a Abraham y él obedientemente empieza a seguir todas sus instrucciones. Y entonces vemos cómo desde ese momento Dios nos empieza a revelar cómo es su naturaleza, cómo va a ser su relación con nosotros. Ya desde el libro de Génesis lo vemos, pero recordemos que ese libro de Génesis lo escribió Moisés, que era parte del pueblo de Dios. Entonces, a partir de Abraham, Dios empieza a manifestarse como en una pareja estéril, como eran Abraham y Sarai. Él iba a crear un pueblo tan numeroso como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y después Él nos va mostrando paso a paso cómo Él trabaja, cómo es su plan. Vemos que les cambia los nombres, que agrega letras de su nombre. Poco a poco Él nos va dando revelación. Y llegamos a las 12 tribus de Israel, que sabemos que son los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham. Y aquí vamos a tratar algo que ya lo hemos visto antes con mucho detenimiento y que yo los invito a que nos remitamos nuevamente a esas enseñanzas de la pastora Silvia, porque ahí ella todo esto lo trató con mucho detenimiento, pero hoy nosotros lo vamos nuevamente a retomar para extraer de allí un nuevo descubrimiento, porque esto ya estaba allí desde hace miles de años, desde que se escribió el Génesis. Pero nosotros sabemos que Dios nos deja en su palabra como tesoros escondidos.
Entonces hoy quiero que nos enfoquemos en una pequeña parte de esa enseñanza que espero que nos traiga hoy algo muy impactante. Y bueno, vamos a mencionar a los descendientes de Jacob en orden, diríamos, de nacimiento, en orden de aparición, del mayor al menor, y vamos a hablar un poco sobre la bendición que Jacob da a cada uno de estos sus hijos antes de morir. Esto se encuentra en Génesis capítulo 49 a partir del versículo 4. Y entonces vemos aquí que a su hijo Rubén, él le dice en su bendición que él es impetuoso como las aguas. A Simeón y a Leví les dice, son hermanos, amos de armas de iniquidad sus armas. A Judá le llama cachorro de león. A Dan, serpiente junto al camino. A Neftalí, sierva suelta. A Gad, ejército acometerá. A Ser, no lo registré, ahorita les digo qué significa, qué palabra le dio en su bendición. A Isaacar le dijo, asno fuerte que se recuestra entre los apriscos. A Zabulón, tus puertos del mar habitarás. A los hijos de José, que en este caso en vez de bendecir a José, bendice a Efraín y Manasés, les dice rama fructífera junto a la fuente. A Benjamín le dice lobo arrebatador al más pequeño. Y en base a eso, las tribus de Israel crean los estandartes con los que se van a identificar en su marcha por el desierto cuando son sacados por Moisés de Egipto. Y así vemos que el estandarte de Rubén era en un fondo rojo con mandrágoras y en el efod, en el pectoral del sacerdote, está representado en la piedra del rubí. A Simeón y a Leví, Simeón hace un estandarte. Recuerden que a él les da la bendición juntos, porque dice que son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Entonces, el estandarte de Simeón es verde con el pueblo de Siquem y él se encuentra representado en el pectoral en el topacio. Leví, su estandarte era un tercio blanco, un tercio negro y un tercio rojo y se encuentra representado en la esmeralda. Judá, el estandarte era color azul cielo y con un león bordado. Todos estos, los adornos del estandarte eran bordados. Es representado en el pectoral por el carbunclo. Adán, su estandarte era color zafiro y tenía una serpiente, estaba representado por el jacinto. Neftalí era como un vino rebajado
con una cierva. O sea, el color era un color vino, pero como no muy fuerte, sino más bien suave. Gad llevaba una mezcla de negro con blanco y un campamento. Isaacar, su estandarte era color negro azabache y con un asno bordado y estaba representado con el zafiro. Zabulón era blanco con un barco y se representaba con la esmeralda. El de Efraín era negro retinto con un buey. Y el de Manasés era igual, pero con un toro salvaje. Y se representaba con el ónice. El de Benjamín era una combinación de colores, hay quienes lo representan como un arco iris, con un lobo, y lo representaba el jaspe. Esto ya lo habíamos estudiado. Hoy quiero enfocarme en el significado de los nombres de estos 12 hijos, los representantes de las 12 tribus, porque de ellas vamos a extraer la enseñanza, el pensamiento, el secreto, todo lo que estamos tratando de escudriñar que tiene la palabra para nosotros desde un principio, porque como estamos diciendo, esto es desde el nacimiento del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Y entonces vemos que el nombre de Rubén significa, he aquí un hijo. Simeón, Dios ha oído. Leví, unión o unido. Judá significa alabar o alabanza. Dan significa juzgar o juzgado. Neftalí, mi lucha o mi contienda. Gad significa fortuna, buena fortuna o afortunado. Aser significa felicidad. Isaacar significa salario o recompensa. Zabulón significa morada o habitación exaltada. Efraín añadirá o añadir. Benjamín, hijo de la mano derecha. Y bueno, ¿qué importancia tienen estos nombres? Nosotros recordemos, ya lo hemos visto en otras ocasiones, las características de la escritura hebrea. Hemos visto que no tiene vocales, hemos visto que se escribe de izquierda a derecha, también hemos visto que no tiene signos de puntuación. Entonces, vamos a dar lectura a cada uno de los nombres como van apareciendo y vamos a ver qué se puede formar con esos nombres, con esos significados de los nombres de estos 12 hijos. Se puede crear un enunciado y vamos a ver lo que es enunciado
nos está trayendo. Recordemos que en la palabra de Dios, nada es una coincidencia, ningún detalle sobra, nada está puesto por casualidad, por descuido, por no haber otra cosa. Todo tiene un propósito definido. Entonces, en los nombres que se los dieron desde luego principalmente las madres. Las madres eran las que aquí se ve que conforme a sus circunstancias van dando nombre a los hijos, excepción hecha de Benjamín, donde su mamá, que lo dio a luz con mucha dificultad y viendo que ella iba a morir, había pedido que a Benjamín se le pusiera el nombre de Benoni, que significaba hijo de mi amargura, porque pues a ella le significaba que pues ya no lo iba a ver crecer, porque en ese momento ella estaba muriendo. Pero no sé si es el padre o quién es quien dice no, no será su nombre Benoni, sino su nombre será Benjamín. De ahí en fuera creo que todos los otros nombres los ponen las madres y explican por qué les ponen esos nombres. Entonces, vamos a dar lectura a ese enunciado que se crea y de forma muy apegada al significado de los nombres, diría, sin signos de puntuación y apegándonos al significado del nombre. Dice, mira un hijo, ha oído, unido, sea alabado, juzga mi lucha, buena fortuna o afortunado, feliz traerá recompensa o pago, habitación exaltada o morada, añadirá hijo a mi mano derecha. Eso es el resultado que nos da el ir leyendo los nombres, el significado de los nombres continuos. Ya si nosotros, como hacemos generalmente en todas las traducciones de la Biblia, de agregar conectivos o como los artículos, como algunos conectivos como la I, nos da un poquito más de sentido, aunque sigue estando esta traducción o esta lectura muy apegada al original de leer los nombres uno tras otro. Mira, un hijo, el que ha unido, sea alabado. Él juzga mi lucha. Buena fortuna hace feliz. Él traerá recompensa. Añadirá morada. Hijo de la mano derecha. Bueno, aquí había alterado el orden. Dice morada, él añadirá hijo de la mano derecha. Entonces, con este enunciado formado a través de los nombres de estos integrantes de las 12 tribus, nosotros podemos ver que ya Dios nos estaba enviando un mensaje sobre el plan que Él tenía para todos los tiempos. Y entonces nos dice, mira. ¿A quién le dice mira? He aquí es como es la traducción que vemos en la Biblia, pero ese he aquí vemos que la Biblia también
lo usa como para llamar nuestra atención. Entonces, por eso a la hora que ya lo estamos dando un vocabulario un poco más comprensible para nosotros, lo pusimos como mira, pero puede ser también he aquí, o mira y nos llama de todos modos a que pongamos atención a algo. ¿Y qué es a lo que tenemos que ponerle atención? A un hijo. ¿Cuál es ese hijo? No es cualquier hijo, es un hijo importante que Dios está tratando de resaltar en nuestro entendimiento, nos llama a que pongamos atención en él. Nosotros sabemos cuál es ese hijo al que Dios quiere que le pongamos atención. ¿Y qué nos dice de ese hijo? Dice que él ha oído. ¿Qué ha oído? Ha oído los planes, la voluntad, el deseo de su padre. ¿Y cuál es ese deseo? ¿Y qué pasa cuando el hijo lo ha oído? Pues que ha unido, trae unidad. ¿Qué es lo que este hijo une? Pues une a todo aquel que antes estaba apartado, rechazado, alejado, que antes no era, pero que ahora ya es. A eso se refiere con esa acción, con esa actividad de unir que él lleva a cabo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se consigue? Que sea alabado, que reciba alabanza. ¿Por qué? Porque él juzga. ¿Y qué es lo que juzga? Recordemos que juzgar es obtener un pensamiento, una opinión. Juzga mi lucha o mi combate. Y eso redunda en una buena fortuna que pueden ser unas buenas nuevas, que nosotros también conocemos otro nombre para las buenas nuevas, o también nos convierte en afortunados después de que Él juzga esa lucha. Nos hace afortunados y también felices. ¿Por qué? Porque Él traerá recompensa o salario, decía también, pero queda más acorde que traerá recompensa. ¿Y cuál será esa recompensa? Que habrá una habitación exaltada, hermosa, fantástica, grande, una morada, un lugar para vivir, para habitar, que Él añadirá. ¿Qué añadirá? Además de todas estas cosas que acabamos de ver. Pues dice, añadirá hijo a mi mano derecha. Aquí vemos que añadirá o añadir hijo a mi mano derecha puede verse de varias formas, porque hoy sabemos que el que está del lado derecho del Padre, pues es Jesucristo. Y también el estar del lado de la mano derecha significa que recibe también autoridad. Normalmente quien se coloca del lado derecho del más importante, sea el rey o sea un jefe, pues es el que sigue, el que recibe esa autoridad después de esa persona. A quien le da la autoridad es al que se sienta o al que se encuentra del lado derecho, de su mano derecha. Y como aquí dice, él añadirá, pues a lo mejor podemos entenderlo como que a ese hijo
que ya está a la mano derecha del Padre, pues añadirá a todos los que antes dijo que eran felices, que obtenían recompensa, que tenían habitación exaltada y morada. Y entonces eso trae un mensaje maravilloso para nosotros. Ahora, aquí, como la comprensión y la elaboración de esta frase, de esta voluntad, de esta revelación de parte de Dios, es personal. Cada quien debe orar y ver cómo estas palabras se manifiestan en su interior. Y ese será el mensaje de la voluntad de Dios que reveló desde el principio, como cada uno de nosotros la concibe y la comprende. Porque recordemos que nosotros siempre invitamos a una relación personal, porque creemos que una misma palabra, una misma cita, una misma enseñanza, un mismo ejemplo, en cada persona se convierte en algo especial. Entonces, aquí cada uno de nosotros vamos a, respetando el sentido de las palabras y el significado, pero vamos a ver cómo se revelan a nuestro corazón y qué mensaje nos traen. Porque vemos que aquí Dios desde un principio que lo envía a través del primer descendiente de Jacob, que iban a ser los fundadores del pueblo de Dios, al cual ahora nosotros pertenecemos, se inicia con he aquí o mira. Y eso es una llamada de atención y quiere decir que alguien la tiene que atender, alguien tiene que prestar atención, alguien tiene que ver, fijarse, buscar, escuchar, preguntar y rescatar ese mensaje que Dios nos está enviando a través de cada uno de esos nombres. A mí me pareció realmente algo muy hermoso, a la vez muy impactante, conmovedor, pues lo veo como, sí, como un mensaje personal, porque la Biblia también sabemos qué es lo que hace Dios hablándonos de manera personal. Y entonces, desde luego yo saqué mi enunciado, mi frase, pero no la voy a compartir porque creo que cada quien, más rico que escuchar la frase de otro que a lo mejor nos puede sonar muy bien, es encontrar nosotros mismos nuestra propia frase que Dios nos está hablando, por medio de la cual Él nos está revelando su voluntad y señalando un futuro maravilloso para cada uno de nosotros, de los que ahora somos parte de ese pueblo de Dios. Entonces, esa es mi invitación y espero que hayan quedado igual que yo de maravillados con cómo cada cosa encierra algo importante para nosotros y que puedan tal vez comentarlo conmigo. Les agradezco mucho. Vamos a despedirnos en oración. Gracias, gracias, gracias te damos, Padre, porque tu palabra es, aparte de maravillosa, de rica, de variada, es impactante, es deslumbrante, llena de gozo, como acabamos de leer, porque hay gran gozo en ir descubriendo que tú siempre nos has hablado en cada detalle, en cada cosa, en cada nombre. Hay una pista para nosotros. Búscala, encuéntrala y yo te estoy hablando. Te voy a llenar de gozo. Gracias, Padre. Nos despedimos con alabanza a tu nombre
orando en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.